508 años de la Reforma Protestante, uno de los varios ciclos que Dios permitió para el beneficio de su iglesia, para la expansión de su evangelio a lo largo de la historia. Me gustaría ser didáctico en este tiempo que voy a estar con ustedes. Intentaré ser preciso, ya que sé que muchos están cansados. Y voy a dividir mi participación en tres sencillos encabezados. Tres sencillos encabezados. Y todos estos encabezados van a girar alrededor de un acercamiento a la obra de la Reforma Protestante, pero desde una perspectiva retrospectiva, valga la redundancia, es decir, mirando hacia atrás. ¿Ok? Es importante entender que la Reforma Protestante es un cataclismo, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, que es producido por movimientos previos, ¿sí? Movimientos previos. No sucede de la noche a la mañana un movimiento o un avivamiento en la Reforma Protestante. Hay ciertas cosas que precedieron a ella. Y eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta plenaria de una manera muy general para el conocimiento de nosotros como iglesia. Y estos tres encabezados, estos tres bloques son los siguientes. En primer lugar, me gustaría dar un fundamento bíblico, expandir un poco más lo que el pastor Joan hizo de una manera bastante acertada, a través de mencionar algunos versículos bíblicos que podemos asociar con la Reforma Protestante desde el plano bíblico. Es lo primero que voy a hacer. En segundo lugar, vamos a dar una explicación histórica mencionando algunos elementos importantes relacionados con la época previa a la Reforma Protestante y a la época propiamente en la cual la Reforma Protestante tuvo lugar. Muy bien, aquí mencionaremos algunos nombres importantes y luego daremos una lista general, solo mencionando algunos nombres que por lo general no se nombran, no se escuchan mucho, pero forman parte de este movimiento pre-reformado. Y en tercer lugar, creo que es propicio para nosotros hoy, para la iglesia del siglo XXI, también aplicar de manera contemporánea todas las enseñanzas y elementos que debemos hoy seguir apreciando, cultivar e imitar. Muy bien, mírelo de esta manera. Nosotros somos pre-reformadores de una obra reformada que vendrá en el futuro. Y los del futuro serán pre-reformadores de la obra reformada que seguirá de su futuro. Y así consecuentemente hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Sí? Así que, hermanos, vamos a estar en estos tres bloques, en estos tres encabezados. Entonces, pidamos al Señor que nos asista nuevamente, de manera muy breve. Amado y buen Dios, aquí estamos, tu iglesia. La razón por la que nos hemos quedado hasta tarde es porque queremos, Señor, seguir recreándonos alrededor de tu palabra. Queremos ser edificados, queremos también ser impactados con el poder de tu ley, para poder, Señor, vivir para tu gloria y ser agentes de luz en medio, Señor, de nuestro contexto familiar, cultural, político y social. Padre, que los textos y la historia que nosotros vamos hoy a plantear produzca en nosotros, Señor, un deseo por vivir para tu gloria. Que produzca también en nosotros un arrepentimiento al considerar que hemos perdido el tiempo. A veces, Señor, dedicamos nuestro tiempo, nuestro valioso tiempo redimido que tú nos has entregado para aprovecharlos en cosas, Señor, que no van a tener un impacto eterno. Por eso yo te ruego que esto pueda convertir aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser reformadas con la luz de tu evangelio. Ayuda a tu iglesia, Señor, acá en Maracay, que ellos puedan servir a aquellos que ya han sido elegidos para vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando abordamos el primer bloque, en las Escrituras debemos decir que hay muchos textos hermosos que podemos asociar con el proceso pre-reformador. Uno de ellos, y fue utilizado ampliamente en la época pre-reformada, reformada y post-reformada, es Jeremías capítulo 6, versículo 16. Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias a Jeremías capítulo 6, versículo 16. El contexto histórico del libro de Jeremías es que el pueblo de Israel
estaba aún practicando los procesos ceremoniales descritos en el libro de Levítico, pero su corazón estaba alejado de un culto racional. El texto nos muestra a Jeremías, el profeta llorón, el profeta sufriente, pararse en las calles de Israel, acusar al imperio del norte, Israel, y acusar al imperio del sur, Judá, por su idolatría y apostasía. ¿Sí? Así que es en esa época en donde el profeta hace una declaración en nombre del Señor. Y es una declaración a la cual debemos prestar atención y que hoy tiene una similitud con lo que nosotros conmemoramos y lo que particularmente hoy estaremos estudiando. Si leemos el texto, vemos que la palabra viene de Dios. Jeremías es sencillamente el portavoz. Y el contenido de la palabra de Dios es la siguiente: para su pueblo, paraos en los caminos, dice el texto, y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y dijeron, no andaremos. Es una época oscura, es la primera similitud que encontramos con la época prerreformada. Es una época oscura. ¿Por qué? Porque el pueblo ha abandonado la adoración a Dios de manera sincera e íntegra. ¿Qué sucede? El pueblo estaba adorando a Dios con los elementos externos, mientras que su corazón estaba adorando a los Baales. ¿Sí? Ese era el problema del pueblo. Lo mismo sucedió en la época prerreformada. El pueblo creía que estaba adorando a Dios externamente, tanto la población laica, es decir, los oficiales de la Iglesia Católica Romana, y también las personas pertenecientes al vulgo. Sí, tanto el clero como los laicos pretendían creer que estaban adorando a Dios mientras su corazón estaba lejos de él. Así que este texto representa mucho la voz prerreformadora que hoy nosotros veremos al estudiar algunos nombres históricos que hoy son importantes conocer y recordar. Jeremías es un reformador en el sentido de que invita al pueblo a que ellos puedan mirar al pasado. La pregunta es, hermanos, ¿qué ellos van a mirar en el pasado? ¿Hay algo importante en el pasado a lo que ellos deban prestar atención? ¿Hay algo elemental e indispensable para su redención y su salvación que tiene un impacto presente en su volver su mirada al pasado? Claro que sí, hermanos. En el pasado está Dios, en el pasado está la historia de Dios, en el pasado está la historia de Israel, en el pasado está la historia del mundo, en el pasado están los testimonios de Dios desde Génesis, siguiendo por Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, la historia de Josué, las hazañas hechas por Josué a través de la mano de Dios, efectivamente, la época de los jueces, la época de los profetas, la época de la monarquía. El pueblo necesitaba volver, al génesis de una verdadera religión, al génesis de una verdadera religión. Así que, hermanos, Jeremías capítulo 6, versículo 16, es un texto en el cual nosotros podemos meditar para luego asociarlo con todos los procesos que se dieron en la época prerreformada. El segundo texto que me llama la atención y el cual hoy quiero mencionar es Mateo capítulo 1, versículo 7. Mateo capítulo 1, versículo 7. Vaya conmigo al Evangelio según Mateo capítulo 1, versículo 7. Hoy en la mañana íbamos a predicar expositivamente este texto, pero ganó el libro de los Salmos. ¿Sí? Y este texto, aunque no contiene quizás detalles evangelísticos y todo lo demás, tiene mucho en lo cual nosotros podemos ser edificados. Este texto dice así: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Hermanos, ahorita el pastor Joan sondeó un poquito esto de manera muy clara a la luz del libro de Esdras y Nehemías, o el testimonio de Esdras y Nehemías. Pero, hermanos, este texto nos ayuda a mirar cómo todas estas generaciones, 14, son generaciones donde el pueblo había olvidado
a su Dios. Incluso la última generación, la que nos conduce desde la deportación babilónica hasta Cristo, nos muestra detalles de nombres que nosotros no tenemos ni idea quiénes son. No sabemos quiénes son. Sí, no tienen un rol protagónico en la historia de la redención en el antiguo pacto, ni nada de esto. Esto nos demuestra, hermanos, incluso cómo en el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, todo el clasis religioso pasa por alto que José está teniendo un hijo en Belén. Y que José es directamente descendiente de David, David de Abraham, Abraham de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Imagínense la desviación espiritual que tuvo que existir en la época del nacimiento del Señor Jesucristo para no percibir que el niño de Belén era el cumplimiento de la promesa hecha en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto nos llama la atención, ¿sí? Incluso si miramos al pasado, todo el trabajo laborioso que el Señor obró a través de la primera generación, desde Abraham hasta David. ¿O no tenemos que prestar atención a la forma en cómo estos hombres, según Hebreos capítulo 11, dejaron de obedecer los deleites que el mundo les servía solo para buscar una patria celestial? Abraham tuvo que salir de la tierra de su padre y de su parentela. Tuvo que incluso vivir largos años sin producir un hijo, que lo podía hacer a través de sus criadas, pero no, se sujetó a la promesa de la fe. Así lo mismo hizo su hijo, lo mismo hicieron sus otros hijos, sus nietos. Hermanos, todo el trabajo laborioso de la primera generación es como que olvidada por la última generación que nos menciona el evangelista Mateo. Así también vemos en la segunda generación que está compuesta por 14 generaciones, de David hasta la deportación babilónica. Hermanos, en fin, todo eso nos ayuda a entender a la luz de la providencia, como lo mencionó el pastor Joan, que Dios conduce su plan y aunque las personas piensen que han afectado su plan, Él siempre ha tenido a su pueblo, cuidando su simiente, cuidando su iglesia y todo esto. Así que este texto de Mateo capítulo 1, versículo 7, nos muestra cómo aunque pueden pasar generación tras generación, y aunque esa generación se desvíe de los caminos de Dios, siempre hay luz. Y en este caso era la luz verdadera. Era el Logos, era el Verbo, era Dios hecho carne, el eterno vestido de temporalidad, el verdadero profeta, el mejor rey que David, el rey de la tribu de Judá. Así que, hermanos, es hermoso mirar estos textos, los cuales podemos relacionar con la época que hoy nosotros estudiaremos brevemente, que es la época de la era prerreformada. Hermanos, estamos hablando desde la canonización del primer papa hasta la depravación y la desviación total de una iglesia que decía tener la revelación perfecta y directa de Dios. El Señor, hermano, tiene en sus manos la historia, el tiempo, los siglos, los años, todo, incluso los moradores de la tierra, como dice el profeta Isaías. Quiero también que vayamos ahora rápidamente. Quizás podemos seguir profundizando en estos textos y mirar las similitudes en casa o en los altares devocionales. Pero acompáñame ahora al libro de Marcos, o mejor dicho, el Evangelio según Marcos, capítulo número 1, versículos 1 al 8. Vamos a encontrar aquí algunos datos importantes que, ¿sabe qué? También pueden asociarse a la época que hoy nosotros estaremos prestando atención. Así inicia el Evangelio según Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en los profetas, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén. Y todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Hermanos, pregunta. ¿Este texto puede ser asociado con la época que hoy prestaremos atención? ¿Sí o no? Claro que sí, incluso podemos aplicar de una manera contemporánea y decir que todos los prerreformadores cumplieron un papel profético, al igual que Juan cumplió un papel profético, solamente no para ser protagonista, sino solo para preparar el camino de aquel que vendría a predicar salvación por gracia. ¿Sí? Esto es importante prestarle atención y es importante mirar a Juan en su oficio. Hermanos, el oficio de Juan no es un oficio protagónico. El oficio de Juan no es un oficio de primera plana. Incluso la forma en cómo se describe a Juan es, en palabras muy coloquiales, un loquillo. Lo que comía, cómo se vestía, un loquillo. Hermanos, los prerreformadores fueron considerados loquillos, hasta tal punto que fueron asesinados, hasta tal punto que fueron desterrados de la casa de sus padres, hasta tal punto que su testimonio fue hecho triza, hasta tal punto que incluso aún después de su muerte, algunos los desenterraron para volver a fulminarlos. Hermanos, todos ellos fueron los que comían langostas, todos ellos comían y se vestían con piel de camello y comían miel silvestre, todos ellos así fueron considerados. Pero a pesar de eso, el peso que solo es producido por una cautividad a la doctrina de las Escrituras como autoridad plena, solo ellos pudieron llegar a, como dice uno de mis textos favoritos, es en Hebreo, cuando el autor menciona a Moisés y dice de Moisés que él prefirió por fe servir a Dios que disfrutar terrenalmente de los placeres del pecado. Hermanos, así que estos son textos de los cuales nosotros podemos utilizarlos, leerlos y también asociarlos con la época que hoy nosotros vamos a estudiar. Así que como el tiempo apremia, vamos a ir a nuestro segundo bloque. Vamos rápidamente a la explicación histórica de esta temporada conocida como la Reforma Protestante. Pero antes, yo quiero definir lo que es reforma en el contexto religioso. ¿Sí? Lo que es reforma en el contexto religioso. Quizás, ¿cuántos empresarios hay aquí o cuántos administradores o personas que tienen un papel importante en una empresa? Jorge, levanta tu mano. ¿No? Sí. Ustedes son bien orgullosos, ¿sabían? Mentira, hermanos. Pero es así, cuando usted lo contratan, llega a un lugar, esto no tiene que ver con orgullo, sino con eficiencia. Usted lo contrataron por algo, usted llega y empieza a ver las cosas que están mal. ¿Sí? Esto, muy bien. A mí me están pagando por hacer un buen trabajo y por sacar al frente la empresa. ¿Qué empiezo a hacer yo? A hacer reformas laborales o reformas de costumbres o reformas económicas en la empresa, qué sé yo. ¿Sí? Y empiezo a modificar, innovar, incluso muchas cosas. Hoy tenemos un contexto bastante interesante y es que con la inteligencia artificial muchos se han adiestrado en esta área para ser contratados con el propósito de chao pecado, chao pecado, chao pecado. Todo esto se automatiza. ¿Sí? Innovar, innovación. Pero ¿saben qué? En el concepto religioso, esto no es así. Cuando hablamos de reforma, no hablamos en esta línea de pensamiento. No hablamos en esta atmósfera argumentativa. No lo hacemos. Hermanos, y yo he visto hoy
Y quizás yo mismo he sido parte de esos cristianos reformados con esta mala costumbre, que cuando conocemos las doctrinas de la gracia y todos los asociados reformados, creemos que tenemos algo nuevo para ofrecer a la iglesia. Creemos que tenemos algo innovador. Y desde ese punto de vista nos volvemos atractivos y nos consideramos necesarios e indispensables. Eso es un error garrafal. Y los jóvenes tendemos a tener este pensamiento. No es que los viejos no lo tengan, pero los tablazos de la vida y del Señor nos hacen humillarnos, ¿sí o no? Así que, hermanos, cuando hablamos de reforma, en el contexto religioso, tratamos de algo que tiene que ver con el regreso de algo o alguien hacia su lugar original. ¿Notó? Repito. La reforma en el contexto religioso trata del regreso de algo o alguien hacia su lugar original. Debemos cuidarnos de entender esto de otra manera. La reforma, hermanos, en términos cristianos, no trata, escúchame bien, de la mejora de un aspecto doctrinal. No trata de eso. La reforma tampoco narra la historia del hombre modificando la religión. Ese no es el lenguaje reformado el cual hoy nosotros conmemoramos. Hermanos, debemos aprender a hacer diferencias. El hecho de que sí hayan ocurrido asuntos en el plano doctrinal y que hombres tuvieron un papel protagónico, no quiere decir que la reforma tiene que ver con un asunto innovador. Sencillamente tiene que ver con algo, volver al inicio, volver al diseño original, pararnos en los caminos y mirar las sendas antiguas. ¿Para qué? Para hallar el bien de nuestras almas. Así que, hermanos, es desde esta perspectiva que el eco de la reforma se escucha hoy en medio de este salón. Con esta definición. Así que en el aspecto práctico nosotros tenemos mucho que mejorar. Eso es, hermanos, todo. Y cuando hablamos de la reforma históricamente, vamos a ver que el regreso no solo es a su diseño original en el plano religioso, es en el plano social, es en el plano incluso económico. Incluso los aportes que la reforma da a la política, a la visión de la familia, a la visión de la cultura. Y más adelante veremos incluso lo que los reformadores no entendieron en su momento, a la visión de una sociedad donde cada quien adorara según su conciencia. La libertad de culto, de lo cual nosotros los bautistas somos los padres. Así que, hermanos, la reforma vuelve todo, no al diseño de Calvino, él no lo vio así, no al diseño de Lutero, mucho menos lo vio así. Ni siquiera vuelve todo al diseño del pensamiento patrístico de los padres de la iglesia. No, la reforma vuelve todo al diseño original, al manual, a la palabra de Dios, todo. Ella es la fuente de la cual la ciencia, los saberes y la fe tienen que prestar atención. Amén. Así que, buenos hermanos, entendiendo esto, vamos entonces a la época medieval. Nos montamos en nuestra máquina del tiempo hoy en el siglo XXI y nos trasladamos a la época medieval, donde todo es muy distinto y todo huele muy mal también. ¿Sí? Así que no era como hoy, que cuando las mujeres pasan podemos percibir un olor agradable. En aquel tiempo no era así, ¿sí? Y tampoco los hombres. Sin embargo, bueno, esos son detalles jocosos que no nos sirven para nada. Sin embargo, bueno, nos montamos en la máquina del tiempo y el asunto es que nadie nos ve. Estamos en las calles de la época medieval y nadie nos ve. Estamos como, ¿cómo se dice? Fantasmas. Nadie nos ve, nadie puede percibir, pero nosotros sí vemos todos y también olemos todo. Entonces nos vamos a la época, al año de 1090 y 1153. La iglesia se encontraba en el apogeo propio de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana dominaba cualquier esfera de la vida.
Sí, tanto la espiritual como la terrenal. Entiéndase espiritual la religión y entiéndase terrenal lo político, los gobernantes. Aquellos gobernantes que no cedieran a estar subordinados al Papa o al sistema religioso, sencillamente eran desaprobados, desarticulados y dejados al abandono. Entonces estamos en un contexto como tal, en este contexto. Y vemos que los sistemas religiosos están muy innovados con la idolatría, la iconoclastia y todo este tipo de cosas que ya hacían parte normal y habitual de la Iglesia Católica Romana. El Papa era el vicario mismo de Cristo y era un sucesor directo de Pedro, sin importar que éste tuviese ni su nombre ni un nexo filial o sanguíneo. ¿Sí? Así que, hermanos, estamos en el momento donde la palabra de Dios solo se encontraba en latín y solo los que estudiaban para ser clérigos podían entender el idioma latín para poder leer las escrituras y estudiarlas. Incluso ellos tenían temporadas del año, del mes y del día para tener acceso a las escrituras. Así que tenemos las escrituras en una vitrina de vidrio donde casi nadie podía acceder. Lo que hacían los católicos, vemos nosotros cuando nos metemos en algunas iglesias y nadie nos ve, es que bueno, solamente limpiaban la vitrina donde estaba la palabra de Dios. Sin embargo, vemos a varios clérigos que pasan con sus turbantes y todos ahí, todos monjes, hacia un lugar de estudio con varios libros. Y nos llama la atención, ¿qué serán esos libros? Entonces nosotros nos introducimos en las salas de estudio y vemos entonces que el profesor dice, abrir por favor el libro quinto de la tradición 1. Y empiezan a hablar palabras y palabras y palabras. Nos acercamos al texto y es un libro de tradición de hombres. Así que los líderes religiosos son instruidos en la tradición. Luego nos espantamos un poco si salimos de esa aula y vamos entonces al mismo cetro del Papa. Y vemos que la forma en cómo habla nos da a entender de que la Biblia está subordinada a la tradición y que la tradición está subordinada a lo que sea se le ocurra decir al Papa. Y nosotros desde el siglo XXI decimos, esto está fuerte. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Será que no hay nadie aquí? Hermanos, eso es solo el contexto en el cual nos encontramos. Sin embargo, el Señor empieza con su espíritu y con su palabra a mover los corazones de sus profetas, Y es interesante, hermanos, es una aplicación que tú y yo debemos hoy apreciar. Los hombres de Dios, aunque no tenían un contacto directo a la palabra de Dios, bastaba solo horas, cátedra, para leer la Biblia y sumando esas épocas anuales, mensuales o semanales, el Señor podía obrar con el poder de su palabra una conversión de su entendimiento y de su práctica. El martes me toca Biblia. Me toca Biblia el próximo mes, el martes también. Hermanos, pequeños ciclos frente a las Escrituras pueden traer cambios sin precedentes. En el mundo, no, en nuestro corazón. Amén. Ustedes que dijeron amén, amén, pero no vayan a creer que, bueno, Señor, ya yo voy a leer cada martes tu palabra. ¿Sí? El hermano dijo que pequeños ciclos. Hermanos, solo quiero hacer alusión al poder de la palabra de Dios, obrando incluso sin maestros, ella operando fusionada con el poder del Espíritu Santo. Así que vamos y nos encontramos con un hombre llamado Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval había tenido un contacto con las Escrituras ininterrumpido pero continuo en distintos ciclos y empieza a mirar asuntos importantes que la iglesia a la cual él sirve está omitiendo y está llevando a errores garrafales. Bernardo tenía una fama
pero tremendísima en su tiempo, que era conocido como un hombre de piedad, de conocimiento, pero también de liderazgo. Se conoce que Bernardo salió un momento de la Iglesia Católica y fundó un monasterio. Al año ya había más de 15 monasterios fundados bajo su liderazgo. Así que nos podemos dar cuenta de que era un hombre que ejercía liderazgo. Era un hombre que ejercía liderazgo. Este hombre escribió un libro al cual tituló de la siguiente manera: Del amor de Dios. En este libro, Bernardo apoya la idea y la propone de que el cristiano debe tener acceso a la palabra de Dios. Y no solo que debe tener acceso a la palabra de Dios, sino que debe de tomar tiempo para su reflexión y su contemplación. A diferencia de su tiempo, Bernardo dice que el conocimiento absoluto de Dios solo puede llegar de un contacto directo y continuo de la palabra de Dios. Hermano, yo sé que tú y yo estamos acostumbrados a estas frases, pero en este momento estas frases eran totalmente controversiales. Incluso la persona común no tenía un deseo de conocer a Dios concretamente. No había una necesidad de conocer a Dios concretamente. Solo necesitábamos su perdón y su validación para volver a necesitar su perdón y su validación para volver a necesitar su perdón y su validación. Pero Bernardo dice que el creyente auténtico debe llegar a un conocimiento completo de Dios para disfrutar de Él para siempre. Estas palabras tienen un eco ¿en qué cosa? ¿Quién puede decirme? ¿En qué documento? En la Confesión y en el Catecismo Menor de Westminster. ¿Quién puede decirlo? ¿Cómo? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Quién puede decirlo rápidamente? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero hermanos, aquí estamos hablando de siglos antes de que esta frase fuese redactada por los divinos de Westminster, en la abadía de Westminster. Es Dios, hermano, su palabra única y exclusivamente, empezando a cautivar las conciencias y los corazones. Más adelante, Lutero y Calvino mencionan a Bernardo de Claraval en sus escritos, dándole crédito que mucho de su teología se debe a los pequeños escritos que él escribió en el pasado. Interesante. Lutero y Calvino dando crédito a un hombre que no se desligó de la Iglesia Católica Romana, a un hombre que apoyó la elección de un papa, Inocencio III. Yo voy a hacer la comparación. Usted conoce a John Owen, ¿no? Bueno, John Owen fue un congregacionalista, pero hay un profesor que se llama James Renningham que dice categóricamente lo siguiente: si John Owen vive 3 días más, él profesa su fe a la denominación bautista reformada. ¿Sí? ¿Por qué hago alusión a esto? Porque, hermano, Bernardo de Claraval no estuvo cerca de una religión auténtica. Sin embargo, hermanos, vivimos en tiempos oscuros donde incluso un ilustrado monje, ilustrado profesor, no puede llegar en sus contextos a una luz plena y verdadera. Sin embargo, los escritos de Bernardo de Claraval nos muestran una fe auténtica en Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Bernardo de Claraval nos dice que es solo la fe en Cristo la que puede salvar. Bernardo de Claraval incluso dice que el Papa es un servidor de Dios y que no ayuda mucho, pero bueno, hay que obedecerlo. Incluso el papel más protagónico de Bernardo de Claraval se da en el contexto del cisma de Oriente, el cisma de Occidente. Para los que no lo saben, el cisma de Occidente es la cómica narración de que 2 papas son elegidos al mismo tiempo. Usted se puede imaginar el rollo en el que se metió esto, ¿no? Un papa por aquí y un papa por allá.
El papa que había sido escogido legítimamente por el colegio cardenalino, que era Inocencio III, tenía miedo del otro papa que había sido elegido. ¿Sabe qué le dice Bernardo de Claraval? Afronta tus miedos, que yo me encargo de lo demás. Y al final ganó Inocencio III. Hermanos, son hombres de Dios utilizados de manera en la que tú, hoy y yo seguramente llamaríamos heréticas. Pero sus textos nos corroboran que en medio de la depravación religiosa en la cual ellos se desenvolvieron, su fe estaba puesta única y solamente en Cristo como Salvador y Señor. Hermanos, luego de ese tiempo vamos a Italia y nos encontramos con un rico, pero rico de los ricos, de los ricos, de los ricos. Y estoy hablando de Pedro Baldo en 1170, en la ciudad de Lyon, un personaje icónico que vestía ropas pomposas, que vestía ropas atractivas, un comerciante muy voraz en su tiempo. Pues este hombre nunca tuvo la intención de abandonar la Iglesia Católica Romana y se adhirió a numerosas doctrinas católicas tradicionales. Sin embargo, la historia nos dice que en la época de su vida, Pedro Baldo se convirtió al Señor. Y algunos dicen que su conversión es drástica y dramática. Hay dos teorías para la conversión de Pedro Baldo. Un buen amigo de él muere y lo hace pensar en la muerte de su amigo. La muerte de su amigo lo hace pensar en su muerte, en su destino eterno, lo que lo lleva a encontrarse con Dios, a arrepentirse de sus pecados y desear vivir para Dios todo el tiempo que le restaba en la tierra. Esta teoría es legítima, pero hay una segunda teoría que es más aceptada por muchos historiadores. Y es que Pedro Baldo estaba en un lugar determinado y escucha a un comerciante muy menor, quizás algunos dicen un esclavo, cantar un himno haciendo referencia a la gracia de Dios, a la gracia de Dios. Esto, hermanos, transforma y trastorna la existencia de Pedro Baldo, que él entró en una perturbación absoluta por su estado espiritual, desesperado por saber cómo él podría salvarse. Como tenía dinero, lo primero que hace es dedicarse a leer la Biblia, pero había un problema, él no sabía latín. Él hablaba italiano. ¿Qué hizo? Pagó a alguien que sabía latín y le tradujo la Biblia. Y específicamente, Baldo fue cautivado por la traducción narrativa del Evangelio, donde se nos muestra a Cristo hablando con el rico. El rico venía a Cristo bastante emocionado. Señor, dime qué hago para servirte, dime qué hago para seguirte. Y el Señor Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Esto, hermanos, impactó completamente la vida de Pedro Baldo, que sin dudar, inmediatamente vendió todo lo que tenía y se dedicó a una vida austera y a la predicación del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Anota ahí, los tesoreros. Hermanos, algo interesante históricamente que nos ayuda a nosotros hoy como hombres de nuestros hogares, es que ¿saben qué hizo Baldo antes de vender todas sus posesiones? La historia dice que apartó una gran suma de dinero para que satisfacieran las necesidades de su esposa y sus hijos. Y él se dedicó a la vida austera, pero salvaguardó la integridad financiera educacional de su familia. Eso me llamó mucho la atención. Así que, hermanos, este es Pedro Baldo. Luego de que hace todo este proceso, él tiene una influencia. Y es que después de que hace todo esto, empieza a predicar en las calles de Lyon. A predicar a Cristo, a predicar a Cristo, a predicar a Cristo, a predicar a Cristo. Algo que no estaba autorizado. Algo que no era legítimo, algo que no era permitido. Para usted escuchar la predicación debía ir a un culto dominical o a una misa dominical. Incluso usted se sentaba en los lugares para los laicos y usted tenía que escuchar al monje o al sacerdote predicar en latín. Usted solamente decía amén y ya.
Pero Pedro empezó a predicar a Cristo en las calles de Lyon en su idioma natural. Esto trajo, mis hermanos, que muchas personas, sobre todo los pobres de su época, se convirtieran al evangelio. Hermanos, más tarde ya tenía un grupo, el cual fue conocido como los pobres de Lyon. Los pobres de Lyon, ¿por qué? Porque todos los que se salvaban eran pobres, ¿sí? De manera que esos pobres empezaron a vivir en masas y a predicar como Pedro el evangelio de Cristo a lo largo y ancho de Lyon. Más tarde, hermanos, esta predicación con ya Pedro muerto llegó a Francia y a otras partes de Europa, y luego se formalizó este movimiento conocido hoy como los valdenses, ¿sí? Que luego en la época de la Reforma volvieron a agarrar un auge, ya que se adhirieron a las posturas protestantes. Así que, hermano, la influencia de Pedro Baldo fue interesante. Quizás no hubo influencias de tipo doctrinal, pero sí hubo influencias en cuanto a la predicación de Cristo y la salvación que se puede encontrar en él. Pero de una manera interesante, la influencia de su devoción a la verdad de la Escritura cautivó tanto a sus seguidores, que sus seguidores en el tiempo, ¿saben qué empezaron a hacer? Número uno, rechazaron toda pretensión de autoridad que no fuera la Sagrada Escritura. Se empezaron a levantar en contra de la autoridad papal y en contra de la autoridad sacerdotal. Estos mismos discípulos de Pedro Baldo empezaron incluso a rechazar cualquier mediador legítimo que la Iglesia Católica Romana había instituido, como los santos o muchas procesiones a María y demás santos en el tiempo. Ellos dijeron, solo Cristo debe ser reverenciado por siempre. Al mismo tiempo rechazaron la doctrina de que solo un sacerdote podía oír confesiones y argumentaron que todos los creyentes estaban capacitados para escuchar los pecados de sus hermanos y poder decirles, tus pecados te son perdonados. Hermanos, la revolución que causó Pedro Baldo con una simple predicación cristocéntrica es abismal, porque en el tiempo de las indulgencias, los valdenses rechazaron la doctrina del purgatorio y por tanto rechazaron la venta de indulgencia y las oraciones a los muertos. Más adelante, los valdenses creían que los únicos sacramentos legítimos eran el bautismo y la Santa Cena. Luego, más adelante, los valdenses rechazaron el sistema de castas sacerdotales, es decir, que un sacerdote no se podía casar ni podía contraer matrimonio. Más adelante, los valdenses rechazaron la adoración y la veneración de reliquias, como el sudario de Cristo y cualquiera cuestión, la estaca de la cruz de Cristo, la piedrita del sepulcro de Cristo, todas estas cosas, ellos empezaron a rechazarlas. Y por último, y aquí iniciaron sus problemas que les causaron la persecución, rechazaron la pretensión del Papa de tener autoridad sobre la iglesia y sobre el poder terrenal. Y por último, le dijeron al Papa en su cara, tú no eres sucesor directo de Pedro. Hermanos, esto hizo que la Iglesia Católica Romana, ¿qué usted cree? Los persiguió a muerte, hasta el punto en donde su profesión valdense solo se vio en la esfera de lo incógnito. Y luego empezaron a aparecer nuevamente felices cuando Lutero más adelante clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Y ellos dijeron, nosotros nos identificamos con ese hombre. Así que, hermanos, profetas, levantados por Dios en una época determinada del tiempo. Rápidamente, hermanos, vamos a estudiar y vamos a irnos en la máquina del tiempo al 1320, donde nace el famoso prerreformador conocido como la estrella de la mañana de la Reforma. ¿Saben quién es? Levante su mano y diga quién es. Sujel Michelén, hermanos, eso es. Algo está pasando con esto. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Dale más para atrás. No, dale, vamos a John Wycliffe. Exactamente. Nace este hombre. Pero aquí, hermanos, hay algo que tú y yo debemos notar en la historia.
Ya nos trasladamos en la máquina del tiempo y vemos que el piso que estamos pisando no es parecido a los de Lyon, ni tampoco al piso de Bernardo de Claraval. Estamos pisando un piso de granito y vamos caminando y nos damos cuenta que es una universidad, nada más y nada menos que la Universidad de Oxford. Y vemos a un joven apasionado por las letras, por los saberes y por demás asuntos importantes. Y es exactamente John Wycliffe. Él estudió en la Universidad de Oxford y sus movimientos reformistas iniciales no tuvieron que ver con la religión. No tuvieron que ver con la religión, sino que fueron de tipo social, hermanos. Él empezó a demostrar una oposición progresiva contra la simonía. ¿Saben qué es la simonía? Levante su mano. La simonía. Sí, pero no. Está asociada, pero hay algo más. La simonía. ¿Quién puede complementar? Pero sí tiene que ver con eso. Vamos. Cagua, cagua. ¿Todavía? Ah, tú eres... Simonía. Pregúntele a Gemini, hermano, dele, pregúntele. Sí, usted que está ahí tecleando. ¿Qué es la simonía? Tire flecha, una flecha ahí, no importa. En sus palabras, está asociado con lo que dijo el hermano. ¿Cómo? No. La simonía eran los métodos económicos que la Iglesia Católica Romana utilizaba para acrecentar sus arcas, ¿sí? Pero no de todos, solamente de los papas y de los sacerdotes principales, ¿sí? Entonces ellos recolectaban, pedían dinero, inventaban esto, inventaban aquello, luego eso se materializó en las indulgencias. Pero hermanos, Wycliffe dijo, esto no es de Dios, no hay ningún fundamento social ni escritural para que algunos únicos se enriquezcan de una manera abismal, tanto los cleros como los nobles. Así que, hermanos, inició este proceso de manifestación en donde la santa providencia le permitió protección. Imagínense este tiempo. Está el Papa y está el rey. Estamos en Inglaterra. El rey tiene un rollo formado con el Papa porque el Papa no lo deja liderar y gobernar bien. ¿Sí? Así que hay un problema aquí de poder. El rey debe gobernar en la esfera terrenal, social, cultural y todo lo demás. El Papa supuestamente debe gobernar solamente dentro del contexto religioso, pero no, el Papa quería subordinar al rey en sus labores políticas, culturales y demás. Así que cuando sale un hombre en Oxford acusando a los clérigos de enriquecerse, ¿quién lo apoya? Piense usted. El rey. Este es mi hombre, dice el rey. Ven conmigo, te voy a proteger. Le dieron casa, le dieron protección y le dieron tiempo. Y para un prerreformador, el tiempo es oro, porque en el tiempo se forjan las convicciones, se forjan las ideas, se inscriben las propuestas y se produce una reforma. Así que Wycliffe fue providencialmente protegido por Dios a través de la protección que muchos nobles le dieron en su momento. Y con ese tiempo que él pudo obtener, su conciencia fue progresivamente siendo cautiva a la palabra de Dios. Y entonces escribe algunos libros, dentro de los cuales el primero y más importante es conocido como El dominio divino o la doctrina del señorío. En este libro, Wycliffe atacó el papado y dijeron, ustedes no tienen potestad para gobernar. Incluso si Dios les da la potestad para gobernar, su potestad para gobernar está supeditada a la gobernación divina. Esto para los clérigos, para la Iglesia Católica Romana era una ofensa. No, nosotros administramos el poder de Dios, era la voz de la Iglesia Católica Romana. Pero Wycliffe dice, no. Dios gobierna sobre ustedes. El segundo manuscrito escrito por Wycliffe fue Civil Dominius, es decir, el dominio civil
en donde criticó la autoridad de la iglesia sobre el dominio civil. Es decir, ustedes no pueden regular la vida de las personas. El tercer escrito fue la traducción de la Vulgata latina al idioma inglés británico. Es decir, la primera traducción de las escrituras parcial que luego en el tiempo continuó y finalizó William Tyndale. Hermanos, con esta traducción de la Vulgata latina, él estuvo convencido de que las escrituras necesitaban estar en manos de las personas. Mire esto, hermanos. Los postulados de Wycliffe iniciaron con propuestas sociales, pero gradualmente fueron manipuladas por Dios para que estas propuestas sociales fuesen convertidas en reformas religiosas. Y aquí es donde él obtiene el título de un prerreformador. ¿Por qué? Porque cuando él empieza a ver la desaparición de la Biblia en el idioma vernáculo, él dice, las personas necesitan conocer a Dios y la única manera en la que el hombre puede conocer a Dios es a través de exponerse a la palabra de Dios. Y de ahí entonces inició su trabajo de traducción de la Vulgata latina que utilizaba la iglesia y la tradujo parcialmente al idioma vernáculo. Así que, hermanos, en un momento de su vida escribió en su libro, cito textualmente, ayuda a los cristianos a estudiar el evangelio en la lengua que mejor dominan. Hermosamente, este texto escrito por la mano de Wycliffe nos ayuda a entender sus firmes convicciones contra las cuales batalló miles de guerras. Luego, más adelante, escribió en el mismo escrito, la Sagrada Escritura es la autoridad preeminente para todo cristiano y la única regla de la fe y de toda la perfección humana. Estoy citando textualmente. Hermanos, estas palabras nos demuestran que ya Wycliffe estaba totalmente convencido de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, sigue diciendo, dado que la Biblia contiene a Cristo, eso es todo lo necesario para la salvación. Es necesaria para todos los hombres, no solo para los sacerdotes. La Biblia es la única ley suprema que debe regir la iglesia, el Estado y la vida cristiana, sin tradiciones ni estatutos humanos. ¿Recuerdan cuando fuimos a la máquina del tiempo, en el tiempo de Bernardo de Claraval? ¿Cómo usted cree que este texto impactó el contexto religioso de Wycliffe? El hombre está diciendo que es solo la Biblia, ni la tradición humana, ni la autoridad del Papa, solo la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿Qué puede usted esperar que le sucedió a Wycliffe? Como resultado, hermanos, de esto, Wycliffe fue perseguido e incluso los nobles que lo protegían lo abandonaron. Pero en los tiempos de su peregrinación escribió un tratado por si quizás él lo llegaran a matar. Y el tratado se titula, leo textualmente, 5 consejos para estudiar la Biblia. Así lo llamó. Es como el primer escritor de Gospel Coalition. Usted ve los artículos de hoy y son así cuestiones atractivas, ¿sí? Pero este sí lo hizo de verdad. Mire lo que dice. Obtenga un texto confiable. Comprenda la lógica de las escrituras. Compare las partes de las escrituras entre sí. Mantenga una actitud de búsqueda humilde y reciba la instrucción del Espíritu Santo. Interesante. Hermanos, estas 5 herramientas, estos 5 consejos, eran 5 armas que los cristianos del vulgo podían tomar para sí y levantarse como una iglesia que va ofensivamente contra las puertas del Hades. Y eso fue lo que sucedió. Pero antes de que esto sucediera, la vida de Wycliffe empezó a decaer de manera muy intensa. A pesar de eso, escribió la Suma Teológica y escribió un título muy famoso conocido en latín como De Veritate Sacratum Scriptum, que en español es Sobre la verdad de la Sagrada Escritura. Luego de ese tiempo escribió un tratado conocido como el Trialogus,
que son los escritos de la nueva y la falsa doctrina de la Eucaristía. En este momento se opone a la doctrina, fíjese esto, de que el pan y el vino se convierten místicamente en la carne de Cristo y en la sangre de Cristo. En el tiempo, ¿quién abanderó estas doctrinas? ¿Quién puede decirlo? Nueva Vida. Columna y baluarte de la verdad. En el tiempo, ¿cómo se conoció esta doctrina? ¿La? ¿Y cuál fue la doctrina que lidió con ella? ¿La doctrina paralela? Consubstanciación. Hermanos, aquí Wycliffe estaba haciendo algo que antes las personas no habían llegado ni siquiera a entender. Todas las personas pensaban que aquí ocurría una transformación literal. Es decir, el pan que hoy el pastor Joan picó como símbolo se convertía en mi boca, en la misma carne de Cristo. Y su sangre, el vino, y el vino era la misma sangre de Cristo. Pero en el Trialogus, Wycliffe dijo, todo eso es mentira, de una manera mucho más universitaria. Así que, hermanos, a lo último de su vida, él incentivó a un movimiento de estudio y predicación. Recuerden que mencioné la Universidad de Oxford. Pues cuando Wycliffe sale de la Universidad de Oxford, consigo se van muchos de sus estudiantes, que luego en el tiempo son conocidos como los Lollardos. Los Lollardos, que fueron ¿quiénes? Aquellos que predicaron y difundieron la doctrina de Wycliffe anclada a la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Lo único que hicieron fue difundir los tratados y los sermones de Wycliffe. Hermanos, el fin de su vida se resume en estas palabras: estoy dispuesto a defender mis convicciones hasta la muerte. Y así falleció. No lo mataron, pero lo mataron del susto. Algunos dicen que él murió por el terror de ser apresado por sus enemigos y le dio como que una embolia, un derrame cerebral, algo así. Y ahí quedó. Pero está en la presencia del Señor, nos gozamos en eso. Vamos rápidamente para ir terminando. Y vamos a la máquina del tiempo y ahí sí entonces nos paramos en la casa de John Huss. John Huss en el 1373 hasta el 1415. Ya no estamos en la Universidad de Oxford, pero ¿sabe qué? Estamos en otra universidad, en la Universidad de Praga. Aquí está John Huss y el trabajo de Huss no fue muy religioso del todo, pero el Señor lo utilizó desde el documento escrito por Wycliffe. Recuerda, el Trialogus. Huss agarró ese documento, lo hizo para sí y empezó a predicar acerca o en contra de la Eucaristía o de la doctrina de la Eucaristía de la Iglesia Católica Romana. Y en sus escritos siempre menciona a Wycliffe, siempre lo hace, siempre da crédito a Wycliffe en cada una de sus doctrinas. Y hermanos, Huss fue condenado a muerte, pero a lo último de su vida reconoció la autoridad de las Escrituras, aunque con algunos matices ahí importantes, de acuerdo a su fe o al testimonio fiel de su fe, que luego usted puede estudiar con su pastor. ¿Sí? Luego de eso, hermano, vamos a Jerónimo de Savonarola, en el 1452 al 1458. También reconoció las influencias de Wycliffe y de Huss sobre su ministerio. Su ministerio se vio marcado, hermanos, por protesta contra la mundanalidad. Él decía que los cristianos debían vivir piadosamente, no debían mezclarse en los asuntos mundanos, en los placeres del mundo. Los cristianos, según él, debían ser íntegros en todo su proceder y sus vidas debían estar sazonadas con la sal del evangelio. Interesante, hermanos. Su influencia preparó el terreno, dándole a la población a nivel social, ético y religioso un sentido de insatisfacción, que luego abrió, hermanos, el campo propicio
para que Lutero iniciara su proceso reformador, para que luego en Ginebra Calvino iniciara su proceso reformador, y muchos otros hombres más como Henry Bullinger, Hud Leimer, Lady Jane Grey, Teodoro de Beza, Peter Vermigli y muchos otros hombres más continuaran la obra de estos hermanos. Hermanos, hay mucho más que decir. Para eso tienen a sus pastores, ¿sí? Para eso tienen la Biblia y los escritos. Pero hermanos, hay una gran e ininterrumpida línea de hombres de Dios que se mantuvieron fiel a un solo principio. La Escritura es la única autoridad en asuntos de fe y conducta. Todos ellos, con sus matices, con sus contradicciones quizás para algunos, mantuvieron una sola bandera. La Biblia es la autoridad suprema. Yo recomiendo para aquellos que quieren conocer más desde un punto de vista sencillo, que vayan a la página del pastor John Piper de Siren God, ¿sí? Y puedan buscar un artículo que se llama Aquí estamos. Aquí estamos. Hermanos, esta lo va a llevar una página que tiene 31 artículos donde se menciona con detalles precisos cada uno de los prerreformadores. Cada uno de los prerreformadores, desde John Wycliffe hasta Martín Lutero. Así que si usted quiere aprender más acerca de esta época, vaya a este artículo y usted va a ser grandemente edificado por el Señor. Para terminar, hermanos, vamos rápidamente, muy rápidamente. Algunos están torciendo ahí sus cabezas, pero rápidamente, y no es menos importante, y yo creo que es vital para nosotros, y es cómo aplicamos todo esto a nivel contemporáneo, a nuestra época, a nuestra iglesia, al liderazgo pastoral, a las convicciones y todo lo demás. Yo creo, hermanos, que hay 5 cosas que podemos aplicar, 5 cosas que aprendemos de los reformadores. La primera, hermanos, es que cualquier proceso de reforma inicia con hábitos espirituales sanos. ¿Cómo tú pretendes cambiar si tú ni siquiera tienes hábitos espirituales sanos? Si tú lees un capítulo sufriendo, o si se te olvida leer un capítulo de la Biblia. No pretendas ser un reformador si tú no pasas tiempo en la palabra de Dios. Cualquier proceso de reforma, entiéndase, no reforma de Venezuela, porque yo soy la luz de la mañana de Venezuela. La reforma inicia en tu vida privada, espiritual, familiar, eclesial, laboral, social. Hermanos, si queremos servir al Señor, que es lo que significa ser un reformador, servir al Señor para volver todas las cosas al diseño original, necesitamos beber del diseño original. Y el diseño original está en el manual de la palabra de Dios. Y tú y yo debemos crear hábitos espirituales sanos para poder servir como reformadores de nuestra vida y de aquellos que nos rodean. Segundo, los hábitos espirituales sanos producirán algo que es importantísimo. ¿Sabe qué es? Convicciones fuertes. Si tú no tienes hábitos espirituales sanos, tú jamás tendrás convicciones. El pastor MacArthur, en los últimos momentos de su vida, le dijo a un discípulo, usted sabe, el flaquito Joseph Grauman, él le preguntó, pastor, ¿qué hago para ser más fuerte? El pastor MacArthur le dijo, crea convicciones firmes. Hermanos, las convicciones fuertes no nacen únicamente del estudio teológico, sino de los hábitos espirituales sanos. Debemos utilizar todos los medios de gracia para poder ser reformados por Dios, para que nuestra vida en cada de sus áreas vuelva al diseño original de Dios. Y luego eso nos dará convicciones fuertes. En tercer lugar, necesitamos comprender nuestra responsabilidad y aplicarnos a ella. Y esto tiene que ver, hermanos, con nuestros límites, con nuestras jurisdicciones.
Entiendas entonces de la siguiente manera. El Señor nos ha llamado a un lugar particular, a una iglesia local particular, a una familia particular, a un contexto laboral particular, a una región nacional particular. Hermano, yo quiero ser reformador. Hermano, te animo, ¿no? Yo necesito iniciar en Caracas, que es la capital. Y de ahí extenderme y ramificarme por todas. No, hermanos, comprende la responsabilidad que te dio Dios. ¿Cómo comprendo la responsabilidad que me dio Dios? Mira a tu alrededor, asúmela, prepárate e impacta. ¿Listo? Necesitamos entender, hermano, nuestra responsabilidad y aplicarnos a ella. ¿Por qué? Porque el problema radica en que al no entender nuestra responsabilidad, hacemos nuestra responsabilidad a aquellas cosas a las cuales el Señor no nos ha dado. Veo la familia de mi hermano en vez de ver la responsabilidad que tengo en mi familia. ¿Vio? Y así se aplica a otras áreas. Hermanos, en cuarto lugar, esto nos ayuda también a cultivar una confianza en la soberanía de Dios. El éxito de tu ministerio, entiéndase ministerio cristiano, no solo pastoral, el éxito de nuestro ministerio no vendrá en la prosperidad del mismo. El éxito de nuestro ministerio dependerá de la fidelidad a Dios. Y esto es importante. Estos hermanos no vieron prosperidad, pero fueron fieles. Así que cuando tú no veas prosperar tu ministerio cristiano, no te desanimes. Sigue adelante siendo fiel al Señor, siendo fiel a las convicciones fuertes, siendo fiel a tus hábitos espirituales sanos. Y por último, voy a hacer una aplicación bastante especial. Y es que necesitamos, hermanos, aplicarnos al estudio formal de la teología. Es importante. Es importante esto. Aplicarnos al estudio formal de la teología, asociado y subordinado a nuestra responsabilidad en nuestras iglesias locales, importante de mencionar, nos ayudará a poder servir a Dios como reformadores en nuestra época. Pero necesitamos aplicarnos al estudio formal de la teología. Hermanos, estudiemos la palabra de Dios, estudiemos teología de la mano de los pastores que el Señor nos ha dado. Hermano, no vamos a ser reformadores teniendo un contacto con sermones online. ¡Hey! Negativo. Puedes leerte 300,000 sermones, escucharlos y todo lo demás, atrás para arriba, velocidad 2, velocidad 1.5, como tú quieras verlos. De ahí no nacen unas convicciones fuertes. Hermanos, pidámosle al Señor y a aquellos líderes que nos ayuden a estudiar teología de manera seria, de manera pausada y de manera ordenada. Pero no tan solo esto es una aplicación para la formación teológica. Hermanos, jóvenes, hermanas, hermanos que aún tienen tiempo, también apliquémonos al estudio formal de las ciencias sociales. Cuando usted va al pasado, todos los procesos reformadores se iniciaron en su mayoría en universidades, en centros de estudios, en lugares donde las personas van a adquirir conocimiento. Hermanos, apliquémonos al estudio teológico de las ciencias sociales, al estudio teológico, al de las ciencias sociales, pero también a las áreas científicas. Hermanos, observamos en la historia cómo las universidades fueron fundadas y afectadas por hombres de Dios aplicados a la verdad y a la preparación humana. El impacto del evangelio, hermanos, a nivel universitario es algo sin precedentes. De las universidades salen los profesionales que en el futuro dirigirán el curso de la sociedad en distintas áreas. Y si ellos son impactados con el evangelio, hay mucha probabilidad de que sus conciencias en sus servicios sociales o científicos estén cautivadas por la autoridad de las Sagradas Escrituras y por la motivación de que solo Dios sea glorificado. Así que, hermanos,
no solo seamos reformadores parciales, seamos reformadores completos. Pidámosle al Señor que nos ayude y aunque no veamos el fruto de nuestra labor, sigamos siendo fieles. Recompensa tendremos el Señor. ¿Y sabe qué? Cuando vayamos a recibir la recompensa, Señor, aquí está, mira, por favor, estrellita, siervo inútil eres. Hiciste lo que te correspondía. Disfruta del gozo de tu Señor. Es lo que debemos hacer, es lo que nos corresponde. Nadie, no debemos esperar de que nadie nos dé las gracias. Nada, hermano. No debemos esperar de que nadie venga a nosotros diciendo, hermano, gracias. Seamos fieles al Señor en lo secreto. Y si Él no quiere recompensarnos en público, no importa, fuimos fieles al Señor en lo secreto. Amén. Hermanos, perdone mi gaga, perdone mi elocuencia, perdonen todo lo que quizás pudo perturbar la comunicación del tema, pero espero que esto pueda producir en nosotros un espíritu reverente hacia el Señor, pedir perdón por nuestra negligencia y primero enfocarnos en las reformas de nuestras vidas. Nuestras esposas necesitan esposos íntegros, que las dirijan a Cristo, que nos arrepintamos de nuestros errores, que reconozcamos nuestros errores, aunque el orgullo nos carcoma. Las esposas necesitan arrepentirse de esos errores, mostrar a Cristo a sus esposos, servirles a ellos también como si estuviesen sirviendo a Cristo. Nuestras familias necesitan a Cristo, que Cristo ocupe el trono de nuestras familias. ¿Por qué? Porque el lugar original es el lugar, el diseño donde Dios es glorificado y donde nosotros encontramos plena satisfacción única y exclusivamente en la faz de su gloria. Amén. Así que, hermanos, también roguemos al Señor para que todo sea reformado, incluso nuestros cuerpos, llenos de inmundicia, un día serán purificados y transformados para habitar con Él eternamente, donde veremos entonces el Edén reformado. Veremos el árbol de la vida y ya no seremos alejados de Él, sino que caminaremos a Él y tomaremos su fruto y comeremos de Él. Ya no van a haber guardianes con espadas encendidas, van a haber ángeles que nos invitarán, ven y disfruta del gozo de tu Señor. Ese lugar, hermanos, donde no habrá llanto, donde Dios estará siendo adorados puramente por nosotros, donde en nosotros no habrá ni un minúsculo pecado que perturbe nuestra adoración al Señor. Nuestra mente será 100% Dios. Nuestras manos estarán dispuestas solamente para Dios. Nuestras conciencias no tendrán pecado. Él será adorado de manera digna, de manera única, de manera pura y santa, como Él lo diseñó en su decreto eterno. Para allá vamos. Pidámosle al Señor y digamos como el apóstol Pablo, Maranata, Señor, reforma nuestras vidas para adorarte por siempre. Y poder cantar en el idioma que estemos allá, poder cantar himnos donde solo digamos, solo a ti la gloria. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, confróntanos y produce fruto para la gloria de tu nombre, para el bien de nuestras almas, para la edificación de nuestras iglesias, para la salvación de los perdidos, para la extensión de tu reino y para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.